Bueno, vamos a empezar ahora la entrevista o conversación de la mañana y es muy grato y para mí un honor, como siempre, conversar con Fernando Tuesta Soldevilla, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias, Fernando, por acompañarnos esta mañana. Bueno, a raíz de la posibilidad de la vacancia que finalmente no prosperó, a raíz o de la certeza, mejor dicho, que tenemos ya del indulto que se dio, la configuración política del país ha cambiado realmente significativamente. Es un cambio radical, para muchos no esperado, para ti casi un visionario, eso lo vamos a conversar. El fujimorismo se ha debilitado, para muchos se ha partido, y por otro lado el antifujimorismo que apoyaba en momentos claves al gobierno, aparentemente ya no está más con él, ¿no? En este escenario, en este nuevo tablero político, ¿cómo finalmente ves o qué aires se van a avecinar para el actual mandatario, el presidente Pedro Pablo Kuczynski? El nuevo tablero se está reconfigurando, aún no está reconfigurado. Creo que faltan algunas acciones para ver más o menos esta constitución. Y tiene que ver con dos cosas. Uno, por acciones del gobierno, vale decir cómo va a recomponer eso que ha anunciado al llamar gabinete de reconciliación. ¿Con quién te vas a reconciliar? Así o sea, es. ¿quiénes son las partes que van a reconciliarse? En principio, con el fujimorismo, porque ese término va dirigido y generalmente se ha hecho en función del fujimorismo. Además es un término que ha usado también el expresidente Fujimori en su mensaje a la... Así es. Entonces, el término está asociado en juntar esas supuestas dos partes en conflicto, que es el fujimorismo y antifujimorismo. Eso se va a traducir en el gabinete, es bien difícil, porque para empezar, ya algunos ministros han salido de los que podrían llamarse, digamos, los antifujimoristas, por decirlo de alguna manera. Entonces, habría que ver este nuevo ministro del Interior, que ha reemplazado a Carlos Basombrío, es un adelanto. Por ejemplo, han dejado a los civiles que estén en la cabeza del Ministerio del Interior, que en realidad ha sido la mejor política en general que se ha diseñado. Se ha regresado a esta antigua usanza de colocar un miembro de la policía, incluso antes del ejército. ¿Qué te indicaría eso? Yo creo que es dos cosas. Uno, no sé cómo se ha nombrado, no sé si Carlos Basombrío ha dicho, esta es una persona... Según lo que leímos ayer, era una persona que trabajaba con él y lo habría propuesto. De repente ha dicho, ¿qué recomiendas? Y yo recomiendo a él, puede haber sido eso, ¿no? Y otro, el propio cuerpo policial en donde él estaría mejor empoderado, y entonces en esta situación de debilidad del gobierno tampoco no es fácil. Pero el otro escenario, a través de las fotos que acabamos de ver, donde el nuevo ministro está repartiendo almanaques y volantes con Keiko Fujimori en su momento, también podría verse ahí la mano un poquito del fujimorismo a través de Keiko con su padre. Puede ser, quizá a estas alturas ya estén conversando también sobre los nombres y no absolutamente separado y con autonomía del parte del presidente. Podría ser, ¿no? Eso no tenemos todavía no hay una especulación, ¿no? Pero bueno, uno es la nueva composición del gabinete, que supongo yo debe estar anunciado ya a inicio del próximo año. Porque además, ¿tú te imaginas quién ahora quiere tener el Ministerio del Interior? ¿Quién? Porque Carlos Basombrío ha sido uno de los mejores ministros del claro, PPK. el más proactivo. Y además con diseño, con propuestas, ¿no? Tenía norte. No sé cómo actuará, obviamente tiene el beneficio de la duda este nuevo ministro. ¿Crees que él sabía lo que se venía con el indulto y por eso renunció? No, de hecho que renunció por el tema. Sí, Okay. Y la vacancia, el tema de la vacancia en principio, ¿no? Porque creo que él no estaba convencido de lo expuesto por el propio presidente. Sí, cuando salió ya el tema de la segunda empresa, ¿no? Después de First Capital, West Capital. Muchos de los ministros no se sintieron satisfechos, solo que Carlos Basombrío optó por ya distanciarse. Y yo imagino que en ese momento ya empezaba a sonar mucho más fuerte interiormente lo del indulto y eso finalmente lo animó a decidirse. En ese momento creo yo, sin embargo, que el tema de la vacancia y los argumentos que acusaban al presidente Pedro Pablo Kuczynski eran, digamos, fuertes, aparecían como poderosos, significativos. Una semana antes del proceso de vacancia nadie daba un voto por Pedro Pablo Kuczynski. A la interna, tampoco es que los ministros comenzaron a salir a una defensa. No, salieron 2 o 3, creo. En la bancada, era un desconcierto total, ¿no? Ese proceso que terminó
con la no vacancia. Y curiosamente salieron 2 o 3 y de los que salió era del Solar, que ahora renunció Sí, también. así de los es. que más lo defendieron, se Es fueron que, ellos. es que ahí viene el tema, ¿no? Entonces, pero Pablo Kuczynski supera la vacancia y tiene allí 2 aliados. En primer lugar, internamente quienes lo apoyan todavía, ¿no? Y fuera también hay mucha gente que lo va a apoyar, pero va a contar con los votos decisivos de Kenji Fujimori. Y es bien curioso, pues, porque quien va a facilitar que Pedro Pablo Kuczynski se convierta en un Fujimori dependiente en parte de la izquierda. Sí. ¿Por qué? Porque esos 10 votos del Frente Amplio, si hubieran sido contra la vacancia, estos 10 votos no hubieran sido necesarios. No hubieran sido necesarios. ¿Y si Nuevo Perú hubiera optado también por quedarse de alguna manera? Porque ellos salieron, ¿no? Porque ¿No hubiera cambiado mucho? no, porque votar en contra, salir a abstenerse es casi lo mismo. Okay. No sumaba al voto a favor de la vacancia. No, pero el caso del Frente Amplio es otra cosa, Sí. porque votaron a favor de la vacancia. No, y además la proponen, ¿no? Y efectivamente, ellos son los que la proponen. Entonces, hay un primer momento en que se configura a partir de lo que va a hacer el gobierno, pero lo otro es lo que va a hacer el fujimorismo. Y termino con la primera parte diciendo, se ha debilitado absolutamente el presidente, ha perdido sus aliados y dentro de las bancadas no va a encontrar aliados suficientemente fuertes como para que sea un punto de apoyo y él tenga mayor autonomía política para relacionarse con la mayoría en el Congreso. Ahora, pero ha perdido sus aliados, pero ha ganado un gran aliado. Bueno, entonces O sea, ahí estamos viene, hablando de Alberto pero Fujimori, no, ya, que eso pero le puede dar ahí un poco viene de aire y es que- oxigenar sus primeros meses. Pero es que ahí es donde digo que se ha convertido En en un un Fujimori fujidependiente. dependiente. Porque de lo que hagan los Fujimoris va a depender de la vida de Pedro Pablo Kuczynski en el gobierno. Y entonces, una vez que salga Alberto Fujimori, que debe ser en estos días, Creo que salía ayer. Dijeron que bueno, por lo menos trascendió esta mañana que podía haber salido ayer a la noche. puede haber salido, digamos, pues, entre hoy y mañana, no debe pasar, Sí, como sí. diga, va a sentar a los hermanos. Va a ser un cónclave de la familia, de la dinastía. Si ya no estamos hablando de Allí- este vínculo padre-hijo, estamos hablando, como decíamos antes, ya 3 animales políticos viendo cómo se reparten de alguna manera el liderazgo. Yo creo que Alberto Fujimori lo primero que va a plantear es una reconciliación de la familia. Porque por más que tenga su preferido, que es Kenji, no es pues que odia, No. podrá estar resentido, ¿no? Sí. Cosa de familia, además. De Sí, alguna sí, manera, sí, ¿no? claro. Sintió que la hija no peleó tanto con él, que el Así otro se es. la jugó. Pero el tema acá son ya decisiones políticas. Ahora, pero tú dices, puede unir a la familia, finalmente, en el rol No, de pero- padre, pero- pero no, ¿eso es que viene- significaría no, unir es que a la ahí- bancada también? Ahí no unes en general, o sea, los buenos deseos pasan por qué puntos en discusión van a ser los que obren a favor de la reconciliación Fujimori o no. Uno, ¿cómo se reordena el poder al interior del Fujimorismo? Porque el Fujimorismo es O sea, va a centralmente intensificarse acá entonces fuerza la lucha de popular poder. Eso está sin duda. y el Fujimorismo que no está en Fuerza Popular. Y allí, un tema es quién es el candidato presidencial. 2, quién controla y de qué manera Fuerza Popular. Esos 2 temas. Y 3, si quieres, al lado, cómo se relaciona con el gobierno. Entonces, en el primer caso, podría decir a Alberto, y quizá pueda aceptar Keiko va a tentar por tercera vez la presidencia en 2021. Pero Kenji puede tener cuotas de poder. No sé si estará en la plancha, nuevamente cabeza de Lima, pero dentro del partido va a tener que ganar y eso va seguramente señalar a Alberto cuotas de poder. Esto ya le resta. Pero ahí el estás en un poder, escenario donde le está empoderando un poco más a ella que a él. Ese podría ser un escenario. No creo que no se trate de más allá, sino tú acá, Kenji acá, Acá. pero con más poder y es Pero el tú siendo la lideresa y es el todavía. siguiente candidato. Si tú ganas, bien, y si es que no ganas, ya el siguiente, Lo perfecto. porque hay una diferencia de edad, ¿no? Yo no creo que esto le vaya a ir mal a Kenji, pero acá pasa por qué, qué otra condición, limpieza étnica política, va a tener que cortar cabezas del keikismo, y Kenji ayer ya salió en este famoso meme, directamente Con nombre propio. al cuello, con nombre propio, a Figari Vega. Son los primeros, ¿ah? Todos aquellos que, cuando
cuando está en la de Herodes, Alberto Fujimori lo criticaban, decían, bueno, dijeron lo que ahora se lo están devolviendo. Están calladitos. Va a haber limpieza O y sea, dos, algunos van a salir o van a ser excluidos o van a ser minimizados y otros van a entrar. ¿Quiénes van a entrar? Pero sería, los perdón, albertistas. claro, sería un poquito para ir entendiendo esta condición de que a la interna de la familia, de que siga Keiko un poco asumiendo el liderazgo, sería a costa de cortar las cabezas de en estos toda negociación tú tienes que no estuvieron desde un inicio con... tú tienes que dar y tienes que ganar y ceder. O sea, Keiko, ¿qué va a ceder? A estas alturas ya no puede mantener su bancada unificada. No, ya la disciplina fujimorista terminó, es un recuerdo. Ya, entonces, pero ella ¿qué quiere? Ella quiere ser presidenta. Legítimamente ella quiere ser presidenta. ¿Tú crees que después de estas 3 derrotas consecutivas, bueno, la de las 2 primeras presidenciales y ahora lo de la vacancia? Yo no veo escenario en que ella no quiera ser nuevamente candidata. Okay. Además, ella ha construido Fuerza Popular. Si hay algún Fujimori que ha hecho un partido, es Keiko Fujimori. Sí, es porque verdad, Alberto despreciaba los partidos. Él nunca hizo partidos. Sí, eran membretes. Membretes y ya. Keiko se va a resistir a esta negociación, probablemente, pero también dirá cuál es la otra alternativa. La otra alternativa. Sí, ¿cuál es? Eso te iba a preguntar. La ruptura. La ruptura, y ahí que se puede formar una posible bancada de Kenji y Alfredo. Pero esa Alberto. es una parte. Esa es una parte. Bancada que además, apoyada por Alberto, va a traer más de 10. ¿No? Claro. Y con eso pierde la mayoría Fuerza si no, Popular. Y acá viene el ¿Por qué hablas como un futuro? Pierde la mayoría. ¿Ya no la perdió ahora con toda esta...? Sí, digamos, pero puede perder una mayoría ya mucho más consistente. Sí, concreta, ¿no? Y más consistente. Sí, ahora son 61, puede bajar. ¿no? ¿Hasta cuánto podría bajar, más o menos? Es que hablan de, no sé, pues 15 en realidad. Habría que ver. ¿Tú has visto qué envalentonados están ahora los kenjistas? ¿No? Sí. Ramírez, Ramírez habla Bienvenido Ramírez está totalmente pechado. García, ellos que estaban silenciosos, es que, ¿sabes qué? dejados de lado. Es que han sido pues ¿maltratados? Maltratados, claro, ¿no? ¿Maltratados por quién? ¿Por Keiko Fujimori? Por la dirección, ¿no? Y además quienes dirigían, la realidad era... Sí, se habla mucho de ese maltrato, ¿no? También es cierto que el perfil de los 10 no es que eran... Eso también, no claro. Es que eran grandes la calidad de los miembros de en general de la bancada, pero también... Tú siempre las criticabas. No tenían esas calidades. Pero el otro escenario es no ponerse de acuerdo. Y como te digo, el no ponerse de acuerdo pasa porque en el Parlamento hacen una facción dentro de la bancada. La bancada no va a resistir eso, porque ellos pueden decir, nosotros nos mantenemos en la bancada y vamos votando de manera consistente en contra. ¿no? O sea, continúan con esa campaña de demolición que se propusieron desde el primer momento. No, pero, ese es el keikismo, pero claro. el keikismo dentro de Fuerza Popular, al entrar en contradicción, al no haber llegado a un acuerdo, puede empezar la ruptura. Es que, según el reglamento, no se puede crear nuevas bancadas. No, pues. Pero ese es discutible, porque en realidad esto fue una modificación de reglamento que no iba en la línea de lo que señaló el Tribunal Constitucional. Pero igual el reglamento está, y hay que obedecerlo. Exacto, pero ahora hay muchos que quieren que esto se cambie. No, y además ahora hay un montón de no agrupados. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Están dando vueltas por ahí o siempre terminan trabajando con alguna bancada, no? Como Jenny Vilcatoma, que finalmente salió y sigue trabajando con los imagínate no agrupados que sumen a 15, 20. Es insostenible que ya los no agrupados tengan mayor cantidad de miembros que Acción Popular, que el APRA, que Alianza para el Progreso y probablemente PPK. ¿Habías visto algo así en los últimos tiempos? No de esta manera, pero acuérdate que hay recomposiciones también y la pérdida de muchos miembros. Por el caso de el mayor fue en el año 2006, en donde UPP, al nacer el Partido Nacionalista, se partió. O luego en el gobierno del Partido Nacionalista quedó en la mitad. Pero sigo en la parte del escenario de la ruptura. Puede ser la bancada separada, pero además la construcción de un partido. La construcción del partido, digamos, con una cabeza como Kenji, candidato que lo ves viable también. Ahí voy. No digo, este escenario podría ser. Podría ser, sí. En este escenario, sin embargo, pierden todos. ¿Por qué? Porque una campaña presidencial que entre dos Fujimoris se arranquen los votos fujimoristas, pierde, ¿no? Ya uno de ellos puede ganar, pero ganar ¿quién lo pierde suficiente. más votos? ¿Keiko no pierde más votos? Mira, según Alberto las les va a encuestas ganar con hoy día,
según las encuestas hoy día, todavía Keiko aparece como la favorita dentro del votante. Pero eso era antes. Habría que medir luego en un escenario distinto. Yo creo que ella Y perdería ahí, más, ¿no? Es que lo que pasa es que Keiko ha construido un partido. Hay un aparato que trabaja para ella. Sí. En cambio, Alberto Fujimori lo que tiene son votantes en general. Tienes que organizar esos votantes, tienes que canalizar esos votos. Pero esa ruptura... Pero principalmente la fuente del fujimorismo es Alberto Fujimori. Sin duda, sin duda. Y mucha gente va a volver a la fuente. Pero ahí viene la limitación de Alberto Fujimori. Porque Alberto Fujimori no va a poder hacer política de manera tan pública. Si todas estas marchas y todas estas protestas y todas estas renuncias, lo que te está diciendo es, y casi todos dicen esto, yo estoy a favor del indulto humanitario, pero él no cumple con las condiciones. Así y esto es. fue parte del acuerdo. Y parte de las condiciones es que no puedas hacer política porque supuestamente está enfermo. Imagínate y con una que enfermedad sale, grave, quiere ¿no? hacer un meeting, no puede. Bueno, pero lo va a hacer a la sombra entonces. Va a trabajar en la sombra. O sea, su casa se va a convertir como era Diroes, ¿no? Ese va a ser parte del partido. Entonces, perdón, para hacer simplemente una acotación ahí, ¿no le ves uso práctico o objetivo práctico a las marchas ahora, posindulto? Mira, ahora es parte de la manifestación del rechazo. Si las marchas van adquiriendo, hoy día es clave. ¿Ya? Si tienes una marcha grande, eso va a agrupar a más gente y podemos tener algo que no hemos visto, pero que han habido 2 casos en el Perú que las marchas llevaron a retroceder. Sí. La primera es la ley Pulpín, Sí. que fue justamente entre Navidad y Año Nuevo. Insólito, porque en esta época nadie marcha. ¿No? Nadie Sí, marcha. además el Y tema sin embargo, político, como tú dices, retroceder. está siempre Claro, calladito, pero ahora en pasa todo lo Navidad, contrario. etcétera. Y lo otro fue, ¿recuerdas tú? La famosa repartija, cuando trataron Sí. distribuirse puestos en el TC, el BCR, la Defensoría del Pueblo, los hicieron Estamos retroceder. hablando de marchas previas a que pase algo, y hay Así otras es. posteriores. Así es. Claro, este de protesta, no, pero en el caso de la ¿Y ley por- Pulpín, no fue antes, se dio y Se lo dio. tuvieron que... ¿Y en el caso de la marcha de los 4 suyos? Claro, pero ese ¿Por qué ya no la era usas como otra- referencia? ya la marcha de los 4 suyos ya era una marcha de otra envergadura porque esta era una marcha casi del fin de un régimen, ¿no? Ya. Absolutamente corrupto, Sí. con todo y agrupado. Sí, además y ya el un- régimen se estaba y un- cayendo por sí mismo. Así es, y entonces tú tenías ahí un abanico de fuerzas Sí. muy amplio, ¿no? Y ¿sabes por qué era muy claro antes? Algo así como entre los buenos y los malos, ¿no? O sea, el fujimorismo de un lado y por el otro lado todo el espectro antifujimorista, ¿no? Entonces no es un caso que creo que es comparable con el Ok. actual. Pero ahora no tiene la consistencia, pero hoy marchan también a nivel nacional, no solamente en Lima, ¿no? Y cuando ya salga Alberto y cuando se recomponga el gabinete y si la gente siente que ya hay más olor a fujimorismo, esto crees que puede eso se va a encender mayor. intensificar? ¿Sabes lo que le faltan a las marchas? ¿Qué? Líderes. Sí. O sea, las masas son importantes, pero tienen que Está como producir que muy algo para descabel- que canalicen. Cuando hubo las famosas marchas en el mundo, hace ya va a ser una década, en Wall Street, en España, en África, etcétera, de España salieron partidos, los nuevos partidos españoles salen de las marchas. De las marchas, sí. Las marchas consistentes, pero tenían líderes. Y acá el problema es que de todo el espectro político no van a poder ganar ni encabezar esas marchas, porque todos son rechazados por la gente. Entonces tendría que salir nuevas caras, jóvenes, algo que refleja, que tú veas que hay una nueva palabra, una nueva voz. Yo no lo veo. No lo Hasta veo el por momento ahora. no, Hasta claro, ahora hasta el no momento. lo veo. Y entonces, finalmente, es... ¿Estabas en este escenario? O sea, Así. o es reconciliación, escenario que te digo, porque que podría terminar en una foto en donde los 3 levantan la mano. Claro. Y esa es la foto de la reconciliación del fujimorismo. Y el fujimorismo... Los 3 estamos hablando de Keiko, Kenji y el padre. Ahora, el fujimorismo reconciliado, ya habría que temer, ¿ah? Uy, Dios mío, si antes era una mayoría monopólica, Así es, terrible, y ya con para el muchos apoyo terrible, del- Pero obviamente reordenado. Pero acá viene la otra condición. Y ahí donde hay diferencias. ¿Qué hacer con el gobierno? Obviamente, Kenji Alberto
están, de alguna manera, le deben algo al gobierno y no quieren le que debe se la caiga. libertad, ¿no? Como te digo, pero Pablo Kuczynski es un enfermo que está con un balón de oxígeno. Es los únicos que le pueden dar oxígeno. O sea, tú ves que ahora en este minuto sus únicos verdaderamente aliados, o por lo menos lo que le puede dar ese oxígeno, potencialmente aliados, son justamente Kenji y Alberto Fujimori. ¿Quién ahora? Ha perdido sus aliados. Y sí, aparentemente lo va a perder cada vez más. Lo sigue perdiendo. Entonces va a ser el APA quien lo va a apoyar, Acción Popular no tiene fuerza, Alianza para el Progreso, PPK en su partido se ha caído, o sea, su bancada se está rompiendo, solo queda al frente los otros. Y entonces, repito, pero a Keiko no le conviene aparecer apoyando al gobierno a quien busca reemplazar. Gobierno que sabe que está muy débil y que viene lo de Lavallato y lo puede destruir. O sea, pero Pablo Kuczynski, hay que recordar, podría ser vacado todavía. Sí, ahora empieza, creo que el día de hoy va a tener que recibir a miembros de la Fiscalía en Palacio de Gobierno. No tiene que ver tanto con la edad, sino con el tiempo político. En año y medio ha envejecido su gobierno. Queda 3 años y medio. Así es. Y 3 años y medio con Pedro Pablo Kuczynski es el larguísimo plazo. Y entonces va a poder aguantar. Y ahí sí termino la idea. Él está en manos sobre todo de Alberto Fujimori, que puede ser su salvador o su sepulturero. Porque en 3 años y medio yo te puedo ayudar año y medio, pero si tú sigues cometiendo los errores que por ti solo sí, esos propios errores que finalmente lo han enredado en su propio laberinto. Puedo cerrar el balón y desconectarte y no termina el mandato. Pero lo que quiero decir es que está en manos de... Por eso es un fujidependiente. Y además lo que estás diciendo de que la vacancia finalmente es una posibilidad que no ha terminado, que está ahí latente en la medida de que vaya saliendo y continúen las investigaciones por el caso de Lavallato. ¿Tú te imaginas que otras bancadas planteen la vacancia sobre un tema de Lavallato? Ya bancadas que están convencidas y además ahora están algunas resentidas. Resentidas, sí. ¿Qué va a hacer el fujimorismo en el momento de la votación? ¿Lo va a salvar? Muchos de ellos que dijeron en una situación como la de diciembre, todo por qué deberían de vacarlo y de repente hay, digamos, nuevas evidencias, van a votar en contra. Está en manos del Fujimori. Ahora, tú decías en este escenario, ya lo habías explicado, sobre la unificación, que podía ser una de las salidas, o la reconciliación. También está este otro escenario en donde, claro, lo mismo, que se unifique la bancada, pero ahí también el gobierno saldría momentáneamente favorecido, o tendría este aire que necesita por lo menos los primeros meses, porque tendría, o sea, se compartiría ahí el liderazgo entre Keiko Fujimori y su padre Alberto, y Alberto finalmente sacó, bueno, fue sacado, liberado por, ¿cómo se llama?, Pedro Pablo Kuczynski. Pero ahí tú tienes a un PPK que ha señalado lo siguiente. Él nos anunció que iba a ser distinto, hasta ahora no hay nada distinto. En la composición del gabinete va a decir algo sobre esto. Mercedes Arauz, ya con el gabinete que tiene ahora, es un gabinete que no va a responder a este escenario adverso. Se ha dicho que el gabinete tiene que ser un gabinete más político. ¿Qué es un gabinete más político? Y de, amplia base le llama también. Claro, ¿no? pero digamos, para empezar, que el premier sea un político con experiencia. Mercedes Arauz ha aprendido mucho y yo creo que ha sido una importante figura. Pero para un escenario como este, tú necesitabas otro perfil. Perfil que, sin embargo, ya no es tan fácilmente llenado, justamente por el indulto. Porque si es que después de la no vacancia, tú tenías que, digamos, pero Pablo Kuczynski dice, voy a reordenar el gabinete y nombro, estoy diciendo nombres, pero no, a Alberto Borea, a Pedro Cateriano. Que además hoy no aceptarían nada. Digamos, no, en el escenario no del indulto, fuera del indulto. Solo después de la vacancia, que ellos se fajaron por la vacancia. Sí, por la no vacancia. Lourdes Flores, Jorge el Castillo, qué sé yo, y traen políticos en puestos claves. Tú ya tienes un equipo donde al otro lado puedes manejar, o sea, y saben manejar. Pero cuando se ha dado el indulto, muchos de estos nombres ya no van a aceptar, entonces siempre va a haber alguien que va a aceptar, ¿no? Pero del perfil que necesitaba. Y entonces, como va a ser muy difícil
constituir un gabinete de esas características, la dependencia es mayor. Va a ser mayor, claro. Pues tú tienes ahí cuadros negociadores, de alguna manera. Sí, yo soy, de alguna manera, reconocer que soy dependiente, pero voy a manejarme en una negociación de la que claro, yo una negociación conozco, bastante digna de lo que también le dice al presidente, hay que hacer esto, finalmente todavía tienes poder, etcétera. Y pero y de las figuras políticas que quedan, que ahora, por ejemplo, Borea, después del indulto, un cateriano no aceptarían porque han sido Rechazado. finalmente, ¿no? Y además contundentes y usando palabras bastante fuertes en relación a Por este ejemplo, tema. a mí me han, bueno, a mí si no han salido y ha trascendido, por ejemplo, que en el momento en que él da este mensaje a la nación, casi en la clandestinidad. Sí, 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 ¿no? en su Que casa parece en hecho Cieneguilla, parece. Sí, con sí. mi hijo me Sí. dijo, lo ha hecho con teléfono. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente casero. Decían que estaba aparte de alguna gente de su entorno muy pequeño, estaba Antero Flores Arauz. Sí, estuvo por acá también. Y que se dice que pero Pablo Kuczynski le tiene confianza, ¿no? Podría ser un hombre. Además porque él sí tiene cierto nivel de relación con el fujimorismo, no digo que sea fujimorista, sino que se ha manejado con ellos. O sea, todavía hay nombres que pueden ser. O sea, hay personajes que todavía podrían asumir esos cargos, que ahora son bastante delicados. Yo creo que sí. No, siempre hay algunos nombres. Pero ¿sabes qué? Lo que necesitaba son ya coaliciones más amplias. Y el problema es que Pedro Pablo Kuczynski se ha deshecho o ha dejado de lado o ellos se sienten traicionados. Tú ves que están renunciando ministros, están renunciando miembros de la bancada, están renunciando lastimosamente altos funcionarios del Estado. Sí. Entonces es bien difícil, o sea, es lamentable porque, por ejemplo, han sido buenos ministros, buenos parlamentarios, buenos funcionarios, van a ser, digamos, reemplazados ¿por quién? Ya hemos visto un primer reemplazo lastimoso. ¿Quién es ahora asesor del gabinete de asesores del ministro de Justicia? Ramiro de Valdivia Cano. ¿Quién es Ramiro de Valdivia Cano para quienes no conocen? A ver. Él está comprometido con Vladimiro Montesinos. Él fue uno de los visitantes de la salita del CIN con el señor Rómulo Muñoz Arce, ellos dos miembros del Jurado Nacional de Elecciones en el momento en que el jurado había sido cooptado por el fujimontesinismo de aquella época. Y lo acaban de nombrar. Y él tuvo un proceso que evidentemente luego ganó el TC, fue repuesto en la Corte Suprema, fue vocal de la Corte Suprema, pero esa mancha, además sale por una serie de cosas, esa mancha la tiene y estuvo relacionado. Y ahora es nombrado asesor. Luego dice se va a revisar, se va a ver. No revisas algo del cual tú estás seguro. Así es. ¿No? Si van a meter gente de ese corte, es lamentable, ¿no? Ahora, el antifujimorismo, hablemos de eso que se habla tanto, el famoso antifujimorismo que para muchos fue finalmente, o para algunos, el que finalmente liberó a ¿cómo se llama? Alberto Fujimori recientemente, pero el antifujimorismo que ya no está con el gobierno en este momento y que han sido es un movimiento grande, un movimiento en las calles que se siente y se ha sentido mucho. ¿Cómo puede compensar esta pérdida del presidente? Es difícil porque, mira, ¿cuándo en nuestro país la gente se ha movilizado a favor del indulto de Alberto Fujimori en 10 años? Nunca. Sí. Y probablemente la mayoría quiere el indulto. Probablemente más que los que no quieren. Pero los que no quieren forman parte de lo que se llamaría una opinión pública más activa. O sea, estos que no quieren están dispuestos a hacer cosas para que cambien las cosas. ¿Y qué hace ese cambio de que los que realmente quieren no salgan a las calles y estos que no quieren sí se movilicen? Acuérdate que, por ejemplo, en la época de Alberto Fujimori, y sobre todo al final, yo me acuerdo que en esa época hablaba de lo siguiente, que hay un fujimorismo pasivo, un fujimorismo que acepta las cosas, hasta un fujimorismo en esa época hasta vergonzante, o un fujimorismo que sentía que el gobierno le daba cosas, y es por eso que en esa época se crean las famosas portátiles. Tenías que llevar gente, tenías que pagar gente. Sí.
ahora la gente, ahora todos creen que porque hay marcha todo se les paga. No es cierto. Sí, no es verdad. No, era... La gente se moviliza era verdaderamente. como no tenías como tener un respaldo que sea espontáneo, pagabas y hacías tu famosa portátil, pues, ¿no? De ahí viene lo de la portátil. Entonces la pérdida acá del antifujimorismo para PPK es realmente valiosa. Es ¿Cómo la valiosa, compensaría? es valiosa, es difícil, porque ¿quién te va a poner gente en la calle para contrarrestar esto? Los únicos que han puesto gente en la calle han sido un sector conservador, con mis hijos no te metas. ¿Pueden entrar ellos a tallar diciendo nosotros ponemos gente en la calle? Habría que ver, pero eso coloca en una situación más conservadora, sea el gobierno o el aliado Alberto Kenji. Y Kenji en estos temas ha sido mucho más liberal, ¿no? Y anticonservador. Sí, es el fujimorista progre. Donde la hermana sí se colocó, digamos, alrededor de este tema a favor, ¿no? Pero no es que haya movilización, el APRO no va a movilizar, siempre hay unos cuadros que haya, pero digamos, con este antifujimorismo, digamos, movilizado. Ahora, lo del antifujimorismo, yo no estoy todo seguro que, por ejemplo, se le asigna esta definición, ¿no? a un espectro mucho más amplio que ha estado, digamos, al interior del gobierno también. ¿Usted está seguro que todo sea? Y acá hay un juego a veces un poquito maniqueo. Sí, sería fantástico entender exactamente qué es para ti el antifujimorismo y quién lo conforma. Por ejemplo, la primera vez que se habla de un anti en el Perú, digamos, de manera consistente, es el famoso antiaprismo. Y esto quedó tan marcado que para muchos apristas, si es que tú no eras aprista, eras antiaprista. Porque una cosa era ser antiaprista y otra cosa es ser no aprista. Claro. Acá hay gente que es antifujimoristas y hay no fujimoristas. Pero esta dicotomía muchas veces ayuda quizás a imaginar las fuerzas, pero puede ser muy maniqueo, ¿no? Muy maniqueo. Cualquiera que criticas o observas, eres un antifujimorista, ¿no? Al revés también, ¿no? Cualquiera que dice, no, mira, el indulto, sí creo, eres un fujimorista. Entonces, ese sí es una línea de conflicto que ha trazado ciertamente la política peruana en los últimos años. Pero el antifujimorismo, como muchos critican, se crea justamente porque ha habido un fujimorismo que ha hecho cosas que la gente y un grupo importante la rechaza y no quiere que eso se vuelvan regrese. A repetir. Así es. Y entonces su existencia no es pues los odiadores, como hablan ahí de manera ligera algunos fujimoristas o quizá la mayoría, sino porque tiene el legítimo derecho que yo no te quiero vivir este periodo. Pero esos jóvenes dicen, no vivieron en la época de Fujimori. Y es como que los antifascistas o antinazistas de hoy día le digas, tú no viviste la Segunda Guerra Mundial con el nazismo. Es absurdo, ¿no? Hay pues claro, una no tienes memoria, que vivir algo para rechazarlo. hay una memoria, un conocimiento, y ahora además con las internet, las redes sociales, los millennials tan enterados pues como cualquiera, ¿no? Entonces decir eso es como también pues negar que, no sé, pues como no viviste la época de Alan García, no puede decir que fue el peor gobierno que destrozó al país, el primer gobierno de García. O sea, bajo esa forma de entender las cosas, pues negarías mucho, ¿no? Entonces, siguiendo esta teoría que estás diciendo del antifujimorismo, a raíz, por ejemplo, del perdón que pide públicamente, es un perdón bastante tibio para algunos, ¿no? Alberto Fujimori pide perdón a las personas que finalmente él desilusionó. No les pide directamente a las víctimas. ¿Crees que podría bajar un poquito ese antifujimorismo o no necesariamente? No, por esa frase no. Porque, ¿qué podría hacer bajar el antifujimorismo? Yo podría ser quien le pedía que privatice más y me decepcionó. Entonces tú me has pedido perdón a mí, ¿no? Sí, por eso te decía que no es un perdón claro, contundente y directo. Esto es una burla. Porque yo también puedo decir, yo le pedía a Alberto Fujimori que sea mucho más severo, sea mucho más combata a la oposición y me decepcionó. Y así sucesivamente. Yo quería que privaticen Sedapal y Petroperú y no lo hizo, me decepcionó. Y hay varios que se han sido decepcionados. Sí. Entonces, esa decepción y desilusión es una palabra pues genérica, ¿no? Sí, totalmente. El perdón
es con aquellos víctimas por los que él ha sido sentenciado, porque él es un sentenciado, ¿no? Entonces, si es que él decía, ¿sabes qué? Sí, perdón, en mi gobierno se hizo esto, he recapacitado y creo que tal cual cosa. Otra hubiera sido la historia. Tú allí bajas. Bajas un poquito. Pero él ya no lo hace porque él no, dice, yo soy inocente, ¿no? Su famoso, soy inocente. En cambio, pero Pablo Kuczynski, en el momento en que trata de razonar o persuadirnos por qué el indulto, habla del gobierno de Fujimori, de errores y excesos. Y errores, eso te iba a decir. Terrible. Es terrible. Porque ya, Alberto Fujimori finalmente es lo que piensa, pero el presidente de la República niega que Alberto Fujimori ha sido sentenciado, y sentencias firmes, hasta el momento que lo ha indultado. Sentencia que ha cumplido el menos de la mitad. Pero además lo que pudo decir es tratar de decirnos que el indulto humanitario se debe a A, B, C, y sería bueno que, aprovechando esto, haya una reconciliación. Se acabó. Pero hablar sobre el gobierno de Fujimori, hablar que los jóvenes están en las calles y hablar del odio, que es un término usado por el Fujimorismo, ya demasiado, ¿no? Ya demasiado. ¿Y qué te hace ver eso en el presidente? Absolutamente. Porque tú siempre has hablado, dijiste, ¿no?, que era un presidente errático, en minoría en su momento en el Congreso, con un partido mayoritario y descontrolado que lo estaba avasallando, un presidente debilitado, con poca firmeza. Si le sumas esto ahora, lo que acabas de nombrar, que realmente es... Es que él ha dicho, yo voy a cambiar. Ya parece que no va a cambiar o no puede cambiar, ¿no? ¿Tú crees que más bien ha empeorado? Mira, al decir Digo, eso, bajo estas premisas y estas palabras que estás usando. El discurso del miércoles fue con sus dos vicepresidentes, fue un discurso que casi nunca se le había escuchado, ¿no? Firme, un discurso claro. Sí, la gente decía, ¿cómo no fue ese Kuczynski antes? Yo he cometido el error de no haber hecho caso para enfrentarme y relacionarme con la oposición. Así es, no me sé comunicar. Así es, y el jueves en el proceso de vacancia también. Ese Pedro Pablo Kuczynski fue flor de un día, porque este discurso pues nefasto. Pero significa que si hubo ese Kuczynski, significa que existe dentro de él un Kuczynski aquí, ¿no? Que puede salir a... Sí, claro. Que puede salir pero es que es un político... Con una actitud más desafiante. Pero es que es un político de última hora. Me refiero a que... ¿Recuerdas en la campaña electoral, en la segunda vuelta? Hacía pues una campaña pésima, por eso que Keiko lo superó al inicio. Y si no es por el movimiento antifujimorista, si no es por los errores de Keiko, y que le tenían que decir a él, enfréntala. Al final del debate, el segundo y último debate, ya se puso firme y ganó. O sea, él ganó por los errores de Keiko y ganó por el antifujimorismo que lo acompañó en ese momento. Pero además y además lo apoyaban. Sí, claro. ¿No? Lo apoyaban. Él fue presidente casi a pesar de él. Bueno, ese es de última hora. Ahora da un discurso de última hora. Es como que cuando lo están ahorcando sale Pedro Pablo Kuczynski. Pero es que ese Pedro Pablo Kuczynski tiene que ser Pedro Pablo Kuczynski a tiempo completo. Así es. No el Pedro Pablo Kuczynski errático. ¿Crees que la edad entra en juego ahí o no necesariamente? No, yo creo que él es así. Sí. Él es una persona, según parece quienes lo conocen más, una persona que no le gusta el conflicto, ¿no? Es una persona que delega, no se responsabiliza, ¿no? Entonces, Y nos tocó el presidente menos confrontacional con la mayoría más grande en el Congreso y en un momento... Claro, pero también tú puedes decir... Bueno, y con una mayoría especial y conflictiva. Pero es que ahí viene el tema. Si es que yo no tengo ese perfil, porque cada uno debe reconocer sus limitaciones. Sí, sus limitaciones, bueno, se lo cedes a otra persona, ¿no? Pero, por ejemplo, Ollantumala, a diferencia de García, que estaba todo el día hablando, él reconoce que no era un buen comunicador y se retrae. Lo que pasa es que luego tenía a Nadine, que era el parlante, ¿no? Tenía una Nadine, sí. Al inicio tenía una buena compensación, luego ya no. Pero entonces tú dices, ¿sabes qué? Nombro un Kuczynski tenía un Vizcarra, que es un muy buen comunicador. Sí, y además ya es una persona. Es una persona firme, con experiencia, sí. Pero le vino pues esto a un gabinete, casi un gabinete social, ¿no? O sea, de mis entornos, de mis conocidos, de mis amigos.
¿Eres de los que cree que Fernando Zavala sigue operando y es el que verdaderamente acompaña en vez de Mercedes Arauz? Mira, según hay noticias, él ha estado allí, es un hombre con él tiene confianza, pero Fernando Zavala, con todo lo excelente profesional que es, y digamos, acá necesitas a alguien de niveles mayores, de ligas mayores, sí, ¿no? Sí, un Con político, experiencia. un político. Cuando aparece Alberto Borea, mis alumnos, o sea, y los jóvenes, nunca lo habían escuchado y de repente se quedaron hipnotizados. Así eran los congresistas antes. Claro, era una maravilla. Tú veías incluso a los congresistas de Fuerza Popular me veo con la boca abierta, ¿no? Y yo te pregunto eso, ¿debe volver para tu juicio la bicameralidad? Sí, absolutamente. Yo también Porque, creo. por ejemplo, en un proceso de vacancia, tú sabes que la Cámara de Diputados denuncia ante el Senado. Así es. Que son otros los que deciden. Claro, que es gente más reflexiva, se supone, ¿no? Pero además no son pues, juez y parte, que en este caso sí lo eran, ¿no? Claro. Además es un proceso... Claro, porque ellos denuncian, ellos sentencian, ellos acusan, ellos hacen todo. ¿Cuánto duró la vacancia de Dilma Rousseff en Brasil? ¿Cuánto duró exactamente? 9 meses, imagínate. Acá lo iban a hacer pues en 11 días. Y ahí entraron los militares, ¿no? Claro, sí, pero digamos... ¿De qué manera entraron los militares? ¿Y por qué no se da esa figura ahora? No. En el caso nuestro, lo que pasa es que incluso querían vacarlo casi en el mismo día. Solamente Sí, en cuestión de 4 horas se decidió todo. Y nada. Y este es el otro problema que yo quiero aprovechar. Todo este proceso ha hecho desnaturalizar algunas instituciones de nuestro país. La institución vacancia presidencial, sí, que bajo el término de incapacidad moral permanente, lo que dirían vacar. ¿Cuándo se ha utilizado esto? Nunca en la historia, salvo con Fujimori, pero que era el artículo necesario porque él ya estaba en realidad vacado. De momento en que lo vacaron cuando renuncia por fuerza. Renuncia, y si le aceptan la renuncia, igual tiene que declarar la vacancia por renuncia. Dijeron, no, este señor se ha fugado, le aplicamos de incapacidad moral. Ya. ¿Pero fue permanente también? No, lo que pasa es que había ese artículo que lo usa, pero lo que quiero es que no hay... Ya, en el caso de Pedro Pablo Kuczynski hay un proceso por primera vez en la historia. Hablaron de Ribagüero, hablaron de Chelique, no es falso, ahí no se aplicó esto. Pero lo que sí es cierto, que la Constitución del año 1839 incorpora el término de incapacidad moral, pero ¿sabes cómo? Decía así, incapacidad física y moral. Así. En algunos simplemente eso y después permanente. ¿Qué quería decir? En el siglo XIX, subjetivo. ¿Qué significaba en ese momento? Era psicológico. Okay. Una persona que tiene desórdenes, un problema, un conflicto. Por eso está al lado de físico. Ajá, claro. Puede haber incapacidad permanente física y puede haber incapacidad psicológica física. No se decía en esa época psicológica, se decía moral. ¿No? Entonces, sin embargo, en las constituciones se siguió usando el término. Se decía moral, pero era por un tema psicológico. Era en ese contexto. Pero el término quedó en las demás constituciones. Claro. Y entonces, ahora, ¿qué cosa es incapacidad ¿qué entra moral? En lo que es moral? Además, permanente. Es como que tú le digas, pero Pablo Kuczynski, hiciste esto en la época de bueno, pero como es permanente vas a seguir haciéndolo. Imposible. Solamente, por ejemplo, como tú dices, una persona que adquiere trastornos mentales, ya es efectivamente incapaz para gobernar, ¿no? El Congreso te declara, ¿no?, que eres incapaz para gobernar por esa condición. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con el señor Borea cuando dijo esto no es un juicio político, este es un juicio moral? Ya, pero al ser moral y haber utilizado esto que está en la Constitución, que deviene, como te digo, ahí viene lo de la ya viene desnaturalizado el término. Desnaturalizado el término y por lo que y el uso del término, ¿no? Eso tiene que cambiar en la Constitución. Y lo otro... Pero yo creo que quizá la gran lección y el umbral en el que estamos es finalmente cambiar varias cosas, como la bicameralidad, como esto de la figura de la vacancia. Y lo otro, lo del indulto. Y lo del indulto. ¿También crees que se desnaturalizó el proceso de indulto? 13 días. Hoy día, creo que en la República, está la lista de todos los que han indultado. ¿Cuánto tiempo se han demorado en cada uno? Más de un año. Más de 100 días, ¿no? Algunos, bueno, este ha sido un indulto, y además ves qué enfermedades tienen, realmente terminales. O sea, Alberto Fujimori no cumplía las condiciones, por eso es que las renuncias. Entonces la pregunta es, hagamos un indulto político constitucionalmente aceptado y de acuerdo. ¿Que también es viable? Que lo hagan, no, pero que lo hagan, pero que no hagan pasar el humanitario por
por un indulto político. O mejor dicho, el político por un indulto humanitario. Pero entonces, porque en el fondo fue para ti un indulto político más que humanitario. Es un indulto político, qué duda acá, es un indulto. Para que el público entienda, porque quizá acuérdate que estamos en redes, el público mayoritariamente es un público más o menos joven, que quizá no ha vivido y está viviendo por primera vez esta experiencia. ¿Qué es exactamente? Un indulto humanitario quiere decir que forma parte de un derecho que tiene el presidente para... Está en la prerrogativa, sí, bajo ciertas condiciones probadas por una junta de médicos, hay todo un procedimiento, esta persona, digamos, tiene ciertas condiciones, como por ejemplo una enfermedad terminal, y lo que le está diciendo es, por favor, que vaya a su casa, muera alrededor de sus seres queridos, una enfermedad degenerativa en donde realmente sus condiciones de carcelería sean precarias y además acrecienta esa situación. No es pues el caso de Alberto Fujimori, ninguno de los dos, ¿no? ¿Por qué lo dices con tanta contundencia? Han estado acá varios médicos, han estado constitucionalistas, han estado abogados diciendo de que sí, realmente todas las condiciones se habían dado. No, pues, hay otros que dicen que no. No, claro que no. Hay otros médicos, siempre van a haber médicos, siempre van a haber constitucionalistas, entonces siempre hay para todo. Bueno, en lo que a mí respecta, o médicos como Elmer Huerta, de hecho, nada de esto. Ahora, ¿qué cosa tiene Alberto Fujimori? Que eran enfermedades degenerativas propias de la edad. Propias de la edad, o sea, tiene 79 años. Casi 80. Casi 80. Ahorita también puede tener una recaída, pero Pablo Kuczynski, ¿no? Y de repente estar un poco postrado. Al lado de eso también hacen teatro, o sea, eso es lo que estamos viendo en la pantalla. Se decía que está en la UCI. Sí, y bueno, hemos visto a un Alberto Fujimori usando las redes. No, pero además en UCI, después no te permiten eso, ¿no? Jamás. Tú en la UCI entras una sola persona, usas no con mascarilla, guantes, pues es una situación de extremo cuidado. Extremo cuidado, ¿no? Y no, pues, entran dos personas, uno que graba y eso. Y además desde ahí mandó el discurso, su mensaje de perdón. Jamás, pues eso, ¿no? Entonces, después dijeron que estaba en cuidados intermedios. Eso porque yo hablaba ayer con mi hijo, ¿no? Y él se indignaba por varias cosas, no solamente por sus propios puntos de vista, porque él me encanta, tiene sus propios puntos de vista, ahora los chicos son bastante claros, como tiene que ser, ¿no? Un criterio mucho más sólido que uno a su edad. Entonces, pero ¿qué lectura te da para ti eso? O sea, ¿por qué esos desatinos? Porque mi hijo me decía, ¿por qué no hacen eso en otro momento cuando es evidente tal cosa o cuando es evidente tal otra? ¿Por qué los políticos tienen eso? Como que me zurro en el sentir de la gente, no me importa lo que piense, finalmente me quiero salir yo con la mía. A veces deciden cosas y les salen mal hechas, o en este caso ya la impaciencia. Tú te imaginas a Alberto Fujimori y dirá, estoy 12 años, de los cuales 10 presos, porque 12 años lo capturaron más, en diciembre del año 2005 en Chile. Sí, claro. Y ahí en Chile creo que estuvo 2 años más, ¿no? Estuvo 2 años. Mira, oye, no, ya no aguanto un día más. Entonces que me digan que la cámara, que no fue ya a estas alturas. No acepto nada. Además se van a olvidar a 3 días y se acabó, ¿no? O sea, ellos hacen esa lectura, ¿no? Un país con poca memoria, ¿no? Y además, ¿sabes qué? Ya están exaltados, ¿no? En el sentido de la felicidad, qué duda cabe, Kenji, el mismo Alberto lo ves, ¿no? Me encanta porque además tú dijiste otras cosas. Tú dijiste, ya vamos a ir terminando, que si el presidente no es claro y sus declaraciones no son claras y firmes, sus decisiones, las cosas iban a ir mal. Bueno, las cosas fueron bastante mal y eso fue lo que pasó. Otra cosa, ¿sigues pensando que sigue siendo poco claro y poco firme? Claro. O sea, ¿ha cambiado eso? No ha cambiado. No ha cambiado, al contrario. Tenemos el mismo Pedro Pablo Kuczynski, salvo que nos sorprenda a partir del 1 de enero un Pedro Pablo Kuczynski de 2018 bien difícil, renovado. Bien difícil. Reconciliado quizá consigo mismo. Vamos a ver. También dijiste que si no se frenaba la carrera frenética contra el Ejecutivo, con el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional en su momento y cuanto organismo autónomo, nos iría peor. Bueno, la carrera contra el Ejecutivo se frenó. Se frenó. Pero todo esto lo ha frenado. Se ha frenado, todo esto se ha frenado, pero para ti, estamos viendo, se ha frenado, pero a costa de que de un presidente, como tú decías hace un momento, secuestrado por el fujimorismo. ¿Esto al final no es peor? Es que los hechos que tienen que ver y están íntimamente asociados entre vacancia e indulto han paralizado todo esto y va a depender nuevamente del cónclave de la dinastía. Porque... Y eso sí. Porque puede ser que digan, oye, imagina que se pongan de acuerdo entre los tres y digan, sí nos conviene
sacar a la gente del TC. Si nos conviene el Ministerio Público, lo hace. Eso puede ser una posibilidad. Otro es, ¿sabe qué? El antifujimorismo está creciendo, no hay que darle, digamos, elementos como para que eso sea. Vamos a retroceder, respetamos las instituciones, acá hay un cambio, puede ser, y salvarse. Pero está en stand-by. O sea, es impredecible lo que puede hacer el fujimorismo, según lo que te escucho. Estamos en el Perú. Estamos en el Perú. Entonces, Bueno, dijiste que Pepe ha perdido aliados que seguirá perdiéndolos en el camino. ¿Sigues pensando de que Keiko Fujimori está viviendo sus peores horas? Sí, claro. Yo no creo. Mira, el golpe de la pérdida de la elección de 2016 fue muy duro. Casi no logró procesar esta derrota. La no vacancia fue su segunda derrota. ¿Su segunda o tercera? Segunda, bueno, si tomas las dos elecciones, claro, sí, claro. La tercera, ¿no? Y la salida del padre también ha sido un golpe, porque eso ya significaba. ¿Pero un golpe pérdida. como política o un golpe como hija? ¿O como ambos? No, pues, o sea, por ahí una ambivalencia, no como política o como hija que no va a querer que salga el padre. Sí, pero no lo hizo ella. No, claro. O sea, frente a la figura del padre quedó como la hija que no luchó. Indudablemente, pero también le podrá decir al padre. Yo estaba viéndolo por otra vía. No. ¿Recuerdas el año 2000 en que te fugaste y me dejaste sola? Claro. Me dejaste sola. Sí, yo tuve que salir por la puerta de atrás de Palacio. Tú te fugaste. Ni siquiera me lo dijiste, según parece, ¿no? Sí. Entonces, bueno, tal por cual, ¿no? Claro. Pero ahí yo creo que Keiko le hablará ya en otro nivel. Va a ir a negociar. Pero que Alberto Fujimori no tenga el nivel de incidencia, yo lo dudo. Y después, tú dijiste en octubre, y eso lo estábamos conversando en la antesala antes de la reunión, y por eso te decía, eres un visionario o hay que tener mucha calle política, que yo creo que es toda la experiencia que tienes por todo tu conocimiento de la vida política de nuestro país, que además, como decía la gente, el otro día un amigo me decía que trabaja, ¿no? En corresponsalía, me decía, Carla, nunca se aburren con Perú. No, jamás. Es una cosa increíble, Así todos es. los días hay información. Así es. Y la gente vive fascinada con lo que pasa en este país. Bueno, es la visión del periodismo, ¿no? Tú dijiste que el indulto iba a salir y se iba a dar en Navidad y antes de la llegada del Papa. Se cumplió. Sí. En Navidad y antes de la llegada del Papa. Era que solo se buscaba el momento. momento y la oportunidad. Pero para ti, ¿fue el mejor momento? Es que pero Pablo Kuczynski no tenía mucha posibilidad de elección. Él ya estaba dependiendo de los Fujimoris. El indulto comienza a procesarse, recuerdas, el 11 de diciembre. Claro. Este es un mensaje a Kenji. Kenji, mira, ya está empezando esto. Kenji se encarga de Bueno, el 11 de diciembre el expresidente pide el indulto, ¿no? Lo formaliza. En ese sentido ya conversado. Sí, claro. O sea, comienza a prepararse. El día de la proceso de vacancia, Kenji cumple mis 10 votos. Ahí Te está. toca, lo más Cumple tú. pronto, inmediato. Pero Pablo Kuczynski se tenía que comer, El sapo. disculpen el término, No, sí. un sapo. El sapo, sí. El sapo. ¿Viste? O sea, tenía Se que da el cumplir. indulto el 24, habla luego, silencio, estaba... Sí, pasó desaparecieron la todos. clandestinidad, Desaparecieron ¿no? todos. Y desde algún lugar del mundo aparece él dando un mensaje pobrísimo, ¿no? En la forma, el contenido. ¿Qué significó para ti? Porque yo tuve mi lectura de verlo a él Leyendo, además, Sí, leyendo. leyendo, ¿no? Y además, sí, leyendo y además con ese video casero, Así con es. esa presentación tan informal. Así es. ¿Qué Y atrás significó? una ¿Qué virgen. lectura tenía? Yo sentí Mira, muchas cosas. Él probablemente creía que de esa manera podía ser un poco más relajado, no estaba con Yo corbata, sentí una sino- investidura debilitada, una presidencia Pero, digamos, menoscabada. desde el lado de Sí. él, quizá esta imagen de mayor Relajo. cercanía, relajo, la Virgen atrás. Que Ilumina, Dios me ampare. Pero decodificado, digamos, de este Por el lado. otro lado, sí. Absolutamente, desde la forma, como te digo, ¿no? La llegada, ¿no? Desencajado, no era la firmeza del discurso del miércoles, jueves, como diciendo, mientras estoy hablando de esto, tengo que decir esto, por ejemplo, en relación al gobierno, porque quizá así me lo han recomendado. ¿No es cierto, Antero Flores? Entonces quizá esto que no me gusta, pero me estoy comiendo un sapo y es amargo, ¿no? Sí. Es amargo, ¿no?
y además yo voy a recibir las críticas. Era pues un discurso pobre en contenido y lastimoso en forma. Ok. Muchísimas gracias. Y mi última pregunta, tú también dijiste que la bancada de Peruanos por el Cambio tenía baja cohesión interna. Y bueno, imagino que sigues pensando lo mismo, esto lo ha demostrado. Esa poca cohesión va a aumentar en los próximos días. Es que sabes que están desconcertados. Mira, algunos renuncian y otros por X razones no lo hacen. Su partido, que hay que decirle al público que todavía existe, porque tiene inscripción, estaba preparándose para las próximas elecciones. ¿Tú crees que la marca Peruanos por el Cambio va a ser competitivo en el país cuando él ha perdido todo tipo de apoyo? Digamos, lo ha hecho por el presidente, ha terminado destrozando su bancada, destrozando su partido, lo poco que hay en realidad, y su propio gabinete. Se está desmoronando. A su propio gabinete, ¿no? Y él convirtiéndose nuevamente, repito, en un fujidependiente. El expresidente cumplió menos de la mitad de la pena, ¿no? Por la cual, años, de los 25 años. ¿Es libre ahora? ¿Es libre? Ahora está libre. ¿Es libre para ti? ¿O será siempre condenado? No, condenado, ha sido sentenciado y eso no se borra. Pero no creo nuevamente que vaya, por más que desea, por más que esté quizá en condiciones físicas, de hacer vida pública abierta. Eso también es una limitación. Pero que lo va a hacer, yo no tengo ninguna duda. Y que esto va a ser un hito en la historia donde seguirá marcándose el fujimorismo y el antifujimorismo, y que constituir un gabinete de reconciliación no lo supera, también lo creo. Si las elecciones fueran mañana, el escenario político, ¿cómo lo ves para el 2021? ¿Quiénes serían tus candidatos? Yo analizo, no... Yo sé, pero como has sido tan visionario, te pregunto más o menos cómo podría... Hay algunos candidatos que creo que van a estar sí o sí. ¿Quiénes son? Keiko creo que va a estar sí o sí. Guzmán va a estar sí o sí. Verónica Mendoza va a estar sí o sí. Alfredo Barrenechea va a estar de todas maneras. Que salió bastante tarde, ¿no? Hablar. ¿Cuándo? El APRA, es muy difícil que vuelva a colocar a Alan García, pero uno nunca sabe. Pero alguien del APRA. ¿Tienes ¿Kenji? alguien? ¿Ah? ¿Kenji? No creo, es difícil pensar por ahora. Bueno, de acá todavía falta mucho. Yo creo ¿no? que Kenji va a estar en la lista. No, ¿tú te refieres? Sí, te refieres como candidato presidencial. Ya pensé que me asociabas al APRA. No. Ya. Depende, si es que hay reconciliación familiar. Claro, depende de los escenarios, ¿no? Pero podría ser ahí se resta. Yo no apostaría ahora, pero si hay ruptura, ha sucedido en el mundo. La familia Le Pen, la lideresa, expulsó al padre, que también era una persona anciana, lo expulsó del partido, limpió de su sector. No creo que esto suceda en el Perú, ¿no? Acá no somos franceses y acá hay peruanos con cultura oriental. Eso te iba a decir, la cultura pesa mucho, la jerarquía. No pesa, no creo que eso pesa suceda. mucho. Bueno, vamos a ver. De todas maneras, sería interesantísimo igual, ¿no? Sí. Sería interesantísimo una contienda con dos hermanos ahí. Eso ya sería otra cosa. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias porque nos has dado luces sobre este tema, que además es muy complejo. Porque realmente es complejo, pero estamos viviendo tiempos bastante interesantes. Sí, mucho. ¿No? Muy interesantes. Estamos todos aprendiendo. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa, amigos, y volvemos.